Gracias por continuar con Central de Noticias al amanecer. Iniciamos este bloque de noticias abordando un tema importante y que tiene a la población muy preocupada, y es con relación al incremento de las infecciones respiratorias agudas. Estamos bajo una alerta sanitaria en 31 municipios del país, donde las autoridades están poniendo mayor énfasis en cuanto a la información que han dado. Y en sus pantallas usted tiene, por ejemplo, los municipios donde se ha decretado alerta amarilla por esta epidemia que las autoridades han catalogado en estos municipios. Los departamentos ya los tiene ahí. Las autoridades han sido enfáticas en decir que por lo menos 12 de los 14 departamentos del país tienen al menos un municipio con alerta amarilla, y usted lo puede observar: Apastepeque, Veracruz, Usulután, Berlín, Jiquilisco, Santiago de María, San Miguel, Ciudad Barrios, Nueva Guadalupe, Nueva San Francisco Gotera, Ocicala. Son parte de los municipios. Perquín, La Unión, Santa Rosa de Lima son las zonas que están bajo emergencia sanitaria por epidemia del incremento de las infecciones agudas, donde las autoridades dicen les preocupa los incrementos, por ejemplo, de las neumonías que van al alza en estos momentos. Se ha cortado la brecha, dicen las autoridades, han sido enfáticos en señalar eso. Por ejemplo, que en comparación con cifras de 2016 había una reducción de al menos el 24%, que en el último mes se ha reducido en un 7%. Esta mañana vamos a abordar ese tema con un especialista del Ministerio de Salud en torno a cuáles son las cifras y las acciones específicamente en estas zonas donde las autoridades han dicho, han dado instrucciones específicas a instituciones públicas y privadas. Se encuentra con nosotros el doctor José Claros Vázquez. Él es gerente de Estrategia de Gestión Integrada de Arbovirosis de la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, a quien por supuesto damos la cordial bienvenida. Muchas gracias, Raquel. En primer lugar, agradecer a Central de Noticias la oportunidad que nos brinda al Ministerio de Salud de informar a la población e informarles de forma oficial. Así es, ayer las autoridades hablaban sobre una emergencia sanitaria en 31 municipios. De los restos de municipios, hablando del territorio nacional, se queda en alerta verde. En alerta verde. ¿Cómo está la situación específicamente en estos puntos? Lo que sucede es que al activar estas alertas estamos haciendo y motivando al mismo tiempo a la población a acudir a los establecimientos de salud más cercanos y evitar en la medida de lo posible la automedicación, que es el principal factor que puede agravar la condición más alarmante que pueden ser las neumonías. En estos 31 municipios que se han priorizado, incentivamos a las personas a que al iniciar tos, al iniciar proceso febril, dolor de garganta, dolor de cabeza y ese malestar que muchas veces nos postra y no nos permite ni siquiera acudir a un centro de trabajo. Entonces, estas personas con esta sintomatología que acudan a los establecimientos de salud más cercanos que ellos tengan. En el resto de los municipios, la alerta lo que está mandando es a incentivar en las medidas de prevención, a mantener y acudir a la aplicación de la vacuna estacional, que estamos en todos los establecimientos aplicándola, y a motivarla a mantener las medidas de higiene, que es sumamente importante. Las medidas de intervención, el uso de los pañuelos o de las toallas de papel al momento de limpiarnos la nariz y depositarlo en un lugar adecuado y no dejarlo expuesto a que otra persona lo pueda tocar. Estas son las medidas de prevención que nosotros podemos emplear. Ahora, las autoridades han sido claras en relacionar las infecciones respiratorias agudas con cuadros clínicos, ya como lo mencionaba muy bien usted, neumonías que están ocasionando muertes alarmantes. 372 son los fallecidos hasta la fecha, y lo que buscarían de alguna manera es retroceder en los números que se vienen registrando en el último mes, donde han podido encontrar ustedes un incremento. Es correcto, Raquel, así como usted lo ha mencionado. El cuadro clínico más grave de una infección respiratoria aguda son las neumonías. Ahora bien, en las neumonías se agravan en los extremos de la vida, en los niños menores de 5 años y en los adultos mayores de 60 años.
porque su condición de por sí ya tiene un sistema inmune que está afectado. En el niño porque aún no se ha terminado de formar y en el mayor de 60 años porque empieza a declinar el sistema de defensas. Entonces, esto sumado a alguna enfermedad crónica de base, como lo es la hipertensión arterial, los problemas de diabetes, las personas con lupus eritematoso, las personas con algún tipo de cáncer, que tienen ya un problema de salud comprometido, en ellos su sistema de defensa todavía aún está más afectado. Y es a estas poblaciones a las que motivamos a acudir a la aplicación de la vacuna. Ahora, estos 31 municipios que se han priorizado en estos momentos donde se ha decretado alerta amarilla, tienen la condición específica que son las zonas donde más casos se están reportando. ¿Tienen ustedes, por ejemplo, las municipalidades que reportan mayor número de casos para que la población pues tenga noción de la importancia de hacer los cuidados respectivos para evitar ser parte de las estadísticas? Lo que usted acaba de mencionar es sumamente importante. Vea, ¿qué sucede en estos 31 municipios? Estamos motivando a que se incrementen las acciones de intersectorialidad. Es fundamental el apoyo de las instituciones que hacemos salud. También contar con el apoyo de los gobiernos municipales, que ellos pueden enfocar también y aumentar las medidas de prevención, sobre todo en los centros escolares. Esto es básico mencionarlo. Al activar la alerta, también lo que estamos motivando con esta alerta sanitaria es la activación de filtros escolares. Estos filtros funcionan en los centros educativos de manera de prevención. Si usted, amigo que nos escucha, padre de familia, si su hija menciona o tiene algún problema respiratorio, es recomendable que se quede en casa reposando y acudir al establecimiento de salud más cercano para consultar y establecer el diagnóstico clínico específico. Ahora, ¿cuáles son las estadísticas que tenemos en estos momentos en tema de infecciones respiratorias agudas, hablando también de diagnósticos positivos que han dado al H3N2 y además ya ayer las autoridades hablaban de 17,000 casos diagnosticados de neumonía, pero puede ser que la cifra constantemente esté variando y ya puedan darnos un número más certero en cuanto a cómo está la situación. Ya el mismo Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Protección Civil han sido claros en decir, por ejemplo, que esperarían que a medida se puedan implementar o se vayan implementando las acciones a partir de la declaratoria de emergencia, puedan ir disminuyendo los casos o el número de personas que van abocándose a las unidades de salud. En el tema de infecciones respiratorias agudas graves, comparado el número de casos acumulados a la semana 26, donde hemos hecho el corte de este año, se ha notificado un total acumulado de 1.131.492 casos de infección respiratoria aguda. Esto relacionado con los datos al mismo periodo de corte del año 2016, donde se registraron 1.110.584 casos, significa una diferencia del 2% de aumento. Y esto es por la motivación que hemos hecho en la población de acudir a consulta. Y es que esta es la clave, amigo. Usted que nos escucha, tómelo en cuenta, por favor. El problema de las neumonías es la complicación de una infección respiratoria aguda. Entonces, al hacer la prevención, lo que estamos motivando es a evitar que se den estas complicaciones. Acudir, y eso es fundamental, acudir al establecimiento de salud más cercano. No solo de la red del Ministerio de Salud, también a la red de Seguro Social, del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, que pueden también acudir a estos establecimientos de salud. En el caso de la H3N2 siguen al alza los números brindados por el Ministerio de Salud, ya se reportan más de 140 en lo que va de las últimas 4 semanas, incluso desde que comenzó a colocarse la vacuna. Ayer las autoridades hablaban, por ejemplo, de 117 casos, hoy el número ya ha variado y tenemos cifras que ha incrementado. Y va a ir incrementando, porque en Vigilancia Centinela
lo que estamos localizando es la distribución y el incremento que se va dando en todo el territorio nacional. A la fecha tenemos registro de 149 casos de influenza A H3N2 que se han reportado por los sitios centinelas que están distribuidos en el país. Entonces es la velocidad con la que está circulando el virus y lo que está detectando un sistema de vigilancia centinela como lo tenemos en el caso de las influencias. Todavía muertes por H3N2 se descartan, aunque sí complicaciones como ya vimos la influenza y otro tipo de circunstancias que puedan llevar al fallecimiento de una persona. Es correcto, Artel. Lo que sucede es que las auditorías de estos casos están en proceso, porque muchos están aún pendientes de los resultados de las pruebas de laboratorio. Estas pruebas de laboratorio es hasta cierto punto complejo el proceso que se realiza dentro del laboratorio de referencia, porque pueden ser casos también que se combinen con otro tipo de enfermedad y otro tipo de enfermedades respiratorias. Ahora, ¿qué están haciendo las autoridades? Ya hablábamos de una campaña de vacunación de al menos 500,000 de vacunas del total de lote que adquirió el Ministerio de Salud contra la influenza. Eso es lo que ha venido haciendo en las últimas semanas, desde a mediados de mayo, dice la ministra de Salud. Pero además de eso, ¿qué más está haciendo para controlar que la epidemia avance? Hasta hace unas semanas no se habían comprometido en señalar que estábamos en una epidemia y ahora se está hablando de 31 municipios, pero si no se trabajó a tiempo, dicen algunos sectores, pudiese de alguna manera esto trasladarse al territorio nacional. Lo que sucede es que desde principios de año se incrementó las medidas de promoción en el sentido de motivar a la población a mantener las medidas de higiene adecuadas, a fomentar la intersectorialidad de lo que habíamos mencionado en estos municipios que ahora están en alerta sanitaria, y fomentar también el autocuidado a través de las medidas de higiene. Vea, y esto es fundamental mencionarlo, el lavado de manos es básico, un lavado de manos riguroso y hacerlo frecuentemente. El autocuidado también dentro de nuestros hogares, que al tener la sintomatología de una infección respiratoria aguda, consultar al establecimiento de salud y evitar en la medida de lo posible acudir a aquellos lugares de concentración masiva de personas. Entonces, las medidas de prevención sí se arrancaron con bastante anticipación. Con la vacuna se fabrica año con año. Lo que sucede es que nadie en el mundo puede decir qué tipo de variedad de este virus es el que va a circular en el año siguiente. Ahora, las mismas autoridades del Seguro Social han asegurado que el H3N2 estaba circulando desde enero de 2016 en el país, pero la vacuna se comenzó a colocar hasta mediados de año, segunda semana de mayo. Eso de alguna manera no es que las autoridades reaccionaron tarde ante la situación, ya cuando empezaron a ver que el número de casos incrementó. Raquel, es fundamental la interrogante. Sucede que la vacuna se fabrica año con año en los primeros 3 meses. El primer trimestre se lo llevan los fabricantes en elaborarla y cambia de un año a otro. El segundo mes es en el transporte desde los centros de producción de esta vacuna hasta los países de la región. Nosotros vacunamos en mayo y hemos sostenido y mantenido e incrementado la cantidad de vacunas que estamos aplicando en el tiempo justo, porque estamos aplicando el biológico del virus que circula y de la variedad que está circulando en este momento. Las personas o algunas instituciones o algún médico en particular privado que esté aplicando vacunas antes de este tiempo es porque vacuna con la variedad que circuló el año anterior. Entonces, la vacuna que estamos nosotros aplicando en este año como institución, como Sistema Nacional de Salud, es el que está circulando en este momento en la región. Ahora, aunque no tenían la vacuna, como usted ya lo dijo, porque todavía los fabricantes estaban en el proceso de incluir la variedad de influencias que estaban circulando en la región, aunque ya la OMS ha sido muy clara en decir que ya había advertido a los países sobre la presencia de la H3N2 en 2016.
sí se pudo decretar una alerta por epidemia con anticipación, es lo que muchos han cuestionado. ¿Por qué no se hizo antes? Lo que sucede es que para hablar de una alerta se deben de cumplir requisitos epidemiológicos, no solo clínicos. Entonces, el incremento que se da se refleja con modelos matemáticos, con modelos de corredor epidémico, que son los que nos dan la brújula de cómo está la situación en el país. Y no solamente por infecciones respiratorias, así se tiene la vigilancia en el resto de enfermedades, que son más de 100 y pico de enfermedades que se tienen bajo vigilancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es el momento en el que el sistema ya detecta el incremento de los casos, que pasa de una zona de seguridad a una zona de alarma. En ese momento es que se dictan estas recomendaciones. ¿Es con el número de casos? Ese es uno de los aspectos fundamentales. El número de casos, el número de hospitalizaciones, el incremento de los egresos que se dan en estos pacientes que consultan, en la circulación y en la cantidad de virus que se aíslan. Son todos los aspectos que se valoran. Para hacer estas recomendaciones son muchos aspectos que se consideran. Uno de ellos también es fundamental, el dato que se maneja de las otras enfermedades respiratorias que lo acompañan, como son los casos de las neumonías. Algunos aseguran que el Ministerio de Salud tiene un subregistro de los números de las enfermedades atendidas o de los casos atendidos, porque no quiere pues verse involucrado en cuestionamientos o en señalamientos sobre una negligencia ante la situación. ¿Qué dice usted al respecto? La información que se tiene, y con estas medidas que nosotros hemos implementado, es una vigilancia en tiempo real. Lo que sucede hoy con los sistemas de vigilancia epidemiológica, que lo que está dándose en un lugar alejado del país, pudiera ser un lugar el más alejado del país, en el momento en que ellos incorporan su notificación, nosotros en ese mismo momento nos estamos dando cuenta de lo que está incorporando, el dato que está incorporando. Entonces, no es que exista un subregistro. El subregistro se da si el paciente no consulta. Eso es el subregistro. Subnotificación es si un establecimiento de salud no notificara lo que está registrando. Entonces, por eso es el llamado que hacemos a la población. Evitarlo, ¿de qué manera? Acudiendo al establecimiento de salud más cercano. Cuando el clínico, el colega médico establece un diagnóstico, en ese momento también nosotros nos estamos dando cuenta de la sospecha clínica que él tiene. Ahora, como están llegando los casos, ya para ir finalizando, ¿qué se esperaría en las próximas semanas en el tema de la alerta? ¿Pudiese pues haber un incremento de la alerta amarilla hacia los otros municipios, o de qué manera lo van a medir ustedes para ver qué se va a hacer en las próximas semanas? Otro aspecto fundamental de en qué momento se declara una alerta tiene que ver con el clima, con el ambiente. Vean, hemos estado 19 días sometidos a lluvias, y a lluvias con una concentración bastante alta de promedio diario. Entonces, nuestros países con un clima bastante tropical, donde el invierno es un invierno húmedo. Estos cambios bruscos de clima también afectan, y eso es fundamental mencionarlo. ¿Qué esperaríamos entonces? Si se cumple el pronóstico de clima que están estableciendo los expertos de esta área, y las motivaciones que estamos incrementando a la población, de que motivarla a que consulte, el promedio probablemente también se incrementaría. Hay abastecimiento de medicamentos en algunos establecimientos de salud. Se hablaba sobre falta de medicinas para atender infecciones respiratorias agudas. Y es que el tratamiento de los casos de infecciones respiratorias agudas es sintomático, y estos medicamentos contamos en los establecimientos de salud para proporcionarlos a los pacientes. Bien, esta mañana hemos conversado con el experto del Ministerio de Salud en torno a esta situación que están afectando a 31 municipios, en su mayoría donde se ha decretado alerta amarilla y verde para el resto del territorio nacional. El doctor José Carlos Vázquez,
de la Dirección de Vigilancia Sanitaria, con quien hemos abordado ampliamente la situación que están viviendo el país en torno a las infecciones respiratorias agudas y con especial énfasis en el tema de las neumonías. Ya las autoridades han dicho que es lo que preocupa por el incremento de casos, no solo hospitalizados, sino también de las personas que han ido falleciendo en torno a las complicaciones. Lo más importante es acatar las recomendaciones del Ministerio de Salud, que ya han hecho pues las evaluaciones respectivas sobre las medidas que se deben de tomar. Si usted tiene algunos síntomas de una infección respiratoria aguda, asista a un centro de salud, siga las instrucciones del médico y evite, por supuesto, pues asistir a lugares públicos donde pudiese contagiar a otras personas, porque así es como la enfermedad ha ido creciendo. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Agradecemos su presencia, doctor. Muy amable, y en nombre del Ministerio de Salud agradecemos la oportunidad que nos han dado de comunicarnos a la población. Bien, con esta información relacionada a la emergencia decretada por el Ministerio de Salud, vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos.